Vamos a hablar de extinción de dominio y voy a recibir a mi invitada, la doctora Sofía López, se encuentra con nosotros. Ella es la fiscal provincial de la Fiscalía Transitoria de Extinción de Dominio de la Libertad. Doctora López, muy buenas noches, bienvenida. Señor Urcia, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad de dirigirme también a la colectividad trujillana en este momento que es tan álgido para toda la sociedad peruana, pues está en juego precisamente que el proceso de extinción de dominio simplemente caiga o quede vaciado de su contenido. Y en realidad esto lo que va a favorecer es que el patrimonio obtenido o destinado a actividades ilícitas pues retorne a las personas las que han estado pues ostentando este aparente derecho de propiedad. Para que el público televidente entienda, porque muchos tal vez dirán, ¿qué es extinción de dominio? No conozco el término. ¿Qué es en concreto, en simple, la extinción de dominio y por qué tenemos que salir todos a defender esta norma? La extinción de dominio, señor Urcia, fíjese lo importante que es como una herramienta eficaz de lucha contra la criminalidad organizada, la criminalidad transnacional. Esos activos ilícitos que provienen de delitos tan graves como la minería ilegal, la trata de personas, las extorsiones, organizaciones criminales. Y precisamente es que se ataca a ese patrimonio. La extinción de dominio es una consecuencia jurídica de naturaleza real y de contenido patrimonial. ¿Qué implica esto, señor Urcia? Implica que nuestro proceso de extinción de dominio está dirigido contra bienes patrimoniales. Es decir, acá no cabe hablar de presunción de inocencia o de tener que establecer una vinculación con una sentencia penal previa para que recién pueda accionarse el proceso de extinción de dominio. Perfecto. Para ser concretos en torno al tema, a ver, corríjame tal vez si me equivoco, por favor. Esta herramienta jurídica, ya vigente por muchos años, le permite al Ministerio Público incautar, podemos decirle, ¿no? Quitarle, ¿no?, a una persona que de manera ilícita, es decir, cometiendo un delito, el crimen organizado, la corrupción, la extorsión, el lavado de activos, la prostitución, el proxenetismo, la tala de árboles, en fin, que cometiendo ese delito haya recaudado dinero y este dinero lo haya podido pues ingresar al mercado a través de la compra de casas, edificios, autos de lujo o vehículos de cualquier tipo, comprar establecimientos, departamentos, comprar joyas, tener dinero en las cuentas, que es millonario, ojo, imagínense cuánto genera la extorsión. Entonces, cuando se descubre esto, esta herramienta es quitarle todos esos bienes inmuebles que fueron adquiridos con este dinero ilícito, ilegal, sucio, y que los confisque el Estado con justo derecho. ¿Es así? Sí, el término correcto no tanto es hablar de una confiscación. El término correcto es establecer, en este caso, una correlación entre este bien patrimonial y una actividad ilícita, para que dentro de un proceso de extinción de dominio, finalmente el Estado se haga de estos bienes que han sido destinados a una actividad ilícita, es decir, dejaron de cumplir su función social o tienen un origen ilícito, que en este caso pues provienen de actividades ilícitas. Correcto. Para que me ayude, por favor, Walter, ayúdame para que el público también lo tenga claro el tema. Vamos a poner unas imágenes que justamente el Ministerio Público ha publicado, en vaya redundancia, en sus redes sociales. Y ahí tenemos la primera imagen que de alguna manera nos va a dar luces de qué es la extinción de dominio. Dice ahí el Ministerio Público, dice, es la herramienta legal que permite al Estado recuperar bienes originados en actos criminales. ¿Qué bienes se puede recuperar? ¿Qué bienes puede recuperar el Estado después del daño sufrido? Dinero, inmuebles, vehículos, etcétera, que provienen de la corrupción, el narcotráfico, minería ilegal, lavado de activos, terrorismo, extorsión, trata de personas, crimen organizado y más. La norma, doctora, como está dada hasta el momento y que se pretende cambiar,
está dando resultados. Es una norma que les da a ustedes esta herramienta para poder actuar sin ningún problema. Señor Urcia, mire, hay características de nuestro proceso de extinción de dominio. El primero de ellos es que el proceso de extinción de dominio se dirige contra actividades ilícitas, que no necesariamente tienen que ser penales. Pueden ser infracciones administrativas, en este caso, por ejemplo, infracciones administrativas, por ejemplo, ambientales, infracciones administrativas tributarias, que permitan a una persona obtener dinero, pero no dentro del marco del ordenamiento jurídico. Entonces, a partir de ello, esa es una característica principal de nuestro proceso de extinción de dominio. Actividades ilícitas. El Congreso lo que pretende con el decreto, con el proyecto de ley 3577, lo que pretende es un primer cambio radical y sustancial, es vincular el proceso de extinción de dominio a actividades criminales, es decir, actividades ilícitas penales. Y con ello concatena también el tema de la autonomía. Una principal característica de nuestro proceso es que nuestro proceso es autónomo. Acá no podemos hablar, nosotros solamente nos dirigimos contra bienes patrimoniales. Nosotros no investigamos la responsabilidad penal de los propietarios. Por lo tanto, es una investigación que se dirige única y exclusivamente a buscar ese nexo de vinculación entre el bien patrimonial y la actividad ilícita como tal. En conclusión, es decirle a cualquier persona en el cual se sospecha pues, que la propiedad, el inmueble, lo que tenga, no lo ha conseguido lícitamente, es llamarlo y decirle, a ver, tu edificio, tráeme toda la documentación que justifique que tú has podido invertir legalmente en este edificio. ¿Te has comprado el auto? Tengo sospechas de que ese auto no es de origen lícito. Lo has comprado dinero que por ahí te ha entrado y tú lo has comprado. ¿Sabes qué? Demuéstrame que ese auto tú lo has comprado con tu trabajo de manera honesta. Es así. Si no lo demuestra, simplemente... Sí, señor Urcia, pero quisiera que me permita explicar un poco. En el proceso de extinción de dominio, ya señalé que una de las principales características es que se dirige contra actividades ilícitas, no actividades criminales, es decir, actividades ilícitas penales propiamente, como lo pretende el gobierno. En segundo término, nuestro proceso también tiene una garantía, que es la reserva de la indagación patrimonial, lo que implica que durante la etapa de indagación patrimonial, el fiscal de extinción de dominio tiene en reserva su proceso y mientras va obteniendo todos los elementos probatorios que le van a permitir vincular a ese patrimonio con alguna actividad ilícita o también determinar que ese patrimonio no se justifica en las actividades lícitas que desarrolla, por ejemplo, el señor Urcia. Y también como ejemplo quiero poner lo siguiente. Dígame una cosa, ¿usted cree que una persona que está investigada por un proceso, digámoslo, de minería ilegal, ¿usted cree que esa persona, luego de pasar todo un proceso penal por delito de minería ilegal, esperar una condena, obtenida la condena, con todo lo que conlleva ya todo ese plazo que lleva el proceso penal, obtenida la condena, ese patrimonio que obtuvo con dinero proveniente de esta actividad ilícita, ¿lo va a tener en su poder? Es lógico. ¿Usted pues, lo haría? Es lógico, pues ya lo vendió, lo distribuyó, lo tercerizó, ya lo desapareció. Pues bien, esta norma, este proyecto que pretende aprobar el Congreso en segunda votación, lo que plantea es que esa reserva de la indagación patrimonial ya no sea tal. Señala este nuevo proyecto que iniciada la indagación patrimonial tenemos que notificarle también al requerido, es decir, a la persona que se puede ver afectada con este proceso de extinción de dominio. Es similar a la norma que se dio del allanamiento, en donde tenías que ir a decirle al que iban a intervenir, disculpe señor, ¿me puede abrir la puerta por favor porque voy a allanar su vivienda? Ah, pero por si acaso, llame a su abogado para que le ayude, ¿ya? Algo así, o sea, esta torpeza
que dio el Congreso y que se rectificó por presión social, ahora quieren hacerlo, por lo que me dices, con la misma extinción de dominio. Sí, tal cual. Exactamente como le estoy manifestando. Y más allá, parece también contradictorio que en el propio proyecto, el 3577, se establezca un acápite referente a la autonomía del proceso de extinción de dominio, que debe estar condicionado a la emisión de una sentencia consentida y que haya quedado firme. Es decir, dentro del propio proyecto hay contradicciones que lo único que hacen es denotar que hay una clara intención de que este proceso de extinción de dominio pues se torne en inaplicable. Ahora, les están acortando el plazo incluso, o sea, para que puedan ustedes indagar, investigar y que si en ese plazo no se logra, mala suerte. Mire, señor Urcia, el plazo, de acuerdo al decreto legislativo 1373, que es el actual, es de 1 año para casos que son comunes. 1 año prorrogable y 1 año más. En los casos complejos, el plazo es de 36 meses, prorrogable 36 meses más. Si usted, vamos en consonancia con lo que el proyecto de ley que se ha presentado, se señala ahí que la acción de extinción de dominio prescribe a los 5 años. Es decir, vamos a tener, por una parte, supongamos un patrimonio que proviene de una organización criminal, que recién vamos a esperar una condena firme para que nosotros, como extinción de dominio, podamos iniciar un proceso contra los bienes de estas personas o vinculados con estas actividades ilícitas de criminalidad organizada. Y luego de eso, pues dentro de un proceso complejo, nosotros también, el fiscal está en la obligación de realizar actos de investigación. Y acá quiero hacer un paréntesis, aprovechar también para hacer hincapié en algo que vengo escuchando a todos los detractores de la norma de extinción de dominio. Porque no es cierto que simplemente el fiscal de extinción de dominio presente un requerimiento de medida cautelar o presente una demanda ante el juzgado sin ningún medio probatorio. Eso no es correcto. La propia normatividad señala que el Ministerio Público tiene que presentar sus medios probatorios a efecto de que puedan ser actuados en un proceso judicial, en la etapa judicial. Pero también obliga a la otra parte, quien está en mejor derecho o está en mejores condiciones de probar la licitud de sus bienes. Es decir, le presento al juez una demanda y el juez evalúa, le corre traslado por 30 días al requerido y el requerido va a tener la oportunidad pues de probar o simplemente de contradecir todos esos medios probatorios, y un juez va a ser el que va a declarar la extinción de dominio de esos bienes o no. Entonces, volvamos. Todo ese proceso, digamos, en este caso nosotros nos habilita para utilizar los actos de investigación, por ejemplo, referentes a los levantamientos del secreto bancario, de la reserva tributaria. Generalmente los procesos complejos conllevan pues a la obtención de una nutrida información. Claro. También en muchos de los casos también conlleva a la elaboración de una pericia contable. Entonces, señor Urcia, ¿usted cree que mientras nos comunican a nosotros esos 5 años van a durar para que podamos iniciar y podamos culminar con una sentencia favorable? Efectivamente, pues y conociendo pues también a veces cómo se litigan los abogados, comienzan a dilatar y demás. Pero hay otra, antes de irme a la pausa, hay otra posición que escucho por ahí, decir que ustedes no respetan la presunción de inocencia. O sea, si el señor todavía no es condenado, ¿cómo es que le van a quitar sus bienes? Todavía se presume inocente. Pero reitero, inocente para el delito, pero acá estamos hablando, como dices tú, de los bienes. Señor Urcia, usted muy bien lo ha entendido. Y creo que toda la colectividad también lo entiende así, ¿no? Lo entiende así. El proceso de extinción de dominio no se detiene a investigar la responsabilidad penal. Si nosotros en un proceso de extinción de dominio encontramos que pueden existir indicios de algún tipo de responsabilidad penal, pues comunicaremos a la Fiscalía competente. Pero nosotros
nos dirigimos a incautar bienes o a extinguir bienes, no nos dirigimos contra las personas. Por ello es contradictorio que utilicen el argumento de la presunción de inocencia en un proceso de extinción de dominio. Y sinceramente, escuchando a estos congresistas parecen más abogados de los corruptos, de los que lavan dinero, de los que están metidos en las extorsiones. Estos congresistas parecen más abogados de ellos que de nosotros los afectados. Sinceramente, este Congreso es el que quiere cambiar esta norma. Este Congreso es el que quiere flexibilizar nuevamente. ¿Cómo ha flexibilizado la norma de supervisión de centros comerciales, que ha permitido que tal vez por una mala inspección se caiga abajo todo un techo y que mate a personas inocentes? También dada por este Congreso. Este Congreso también quiere flexibilizar la extensión de dominio. No le importa si la criminalidad sigue y dinero sucio está entrando al mercado y nos estamos tal vez cruzando con un lavador de dinero. No le interesa, no les interesa. O es que también tienen rabo de paja y saben que en algún momento también les van a quitar los bienes si se quieren curar en salud. Vamos a seguir conversando respecto al tema. Nos vamos rápidamente a una pausa comercial para regresar y también hacer la consulta. Cuando comienza a tenderse este dinero ilícito, los delincuentes tienen que pensar cómo rayos lavo mi dinero, cómo es que comienzo a meterlo al mercado, cómo es que comienzo yo a tratar de encubrir toda esta actividad ilícita, haciéndola lícita, entre comillas. Y para eso utilizan a otras personas también, ¿no? A otros terceros que comienzan a manejar todo este dinero. ¿Qué tanto puede verse afectado? Y considerando incluso que La Libertad, primero, es la primera región después de Lima con la mayor índice de criminalidad en el país. Todos sabemos que en La Libertad, en Trujillo, se lava muchísimo dinero, muchísimo. Eso no es de ahora, eso viene de hace varios años atrás, Vamos a conversar qué tan efectiva fue esta extinción de dominio hasta el momento y qué hay que hacer para estar alertas, cuidado, alertas, porque tal vez en algún momento a usted lo pueden sorprender también. Nos vamos a una pausa, regresamos. La doctora Sofía López se encuentra con nosotros, fiscal provincial de la Fiscalía Transitoria de Extinción de Dominio de La Libertad. Volvemos. Bien, amigos de Línea Directa, continuamos con ustedes, conversamos con la doctora Sofía López Vilches, ella es fiscal provincial de la Fiscalía Transitoria de Extinción de Dominio de La Libertad y estamos hablando respecto a esta pretensión que tiene el Congreso de la República de cambiar, de modificar esta extinción de dominio, que es una herramienta jurídica que permite justamente pues resarcir el daño que se hace al Estado a través de la obtención de bienes o inmuebles ilícitos que se adquieren. Doctora, hablábamos antes de la pausa todo lo importante de esta herramienta jurídica, pero hay una intención de modificarla. Está allí esta ley 3577, que es el proyecto que ya tiene una primera votación, ojo, que ya tiene una primera votación. Pero ¿qué va a implicar si esta norma se aprueba? Si entra una segunda votación, como es la intención del Congreso, y si esta norma se aprueba, ¿cuál es el daño que le haríamos o que harían estos a la sociedad? Señor Urcia, que la colectividad trujillana sepa que de aprobarse este proyecto de ley, pues se va a desnaturalizar por completo lo que es el proceso de extinción de dominio. Que en Perú no es la excepción, más bien es uno de los tantos países que ya asumió esta herramienta de política criminal. Lo ha hecho inclusive Venezuela, ¿puede creer eso? Y lo que pretenden es retroceder, incluso volverlo, digamos, menos eficaz que lo que era la pérdida de dominio. Y en ese sentido, mi reflexión es a lo siguiente: ¿qué se pretende con esta norma? Lo que se pretende es, por ejemplo, que ya no se investigue el patrimonio de procesados fallecidos, porque las personas que pese a tener bienes patrimoniales que han sido obtenidos o destinados a actividades ilícitas y están siendo inclusive procesados, fallecen, no van a poder obtener una sentencia condenatoria. Claro. Y por tanto, su patrimonio va a quedar pues para sus herederos, para su sucesión. O sea, todo lo que obtuvo,
O sea, imaginemos pues una persona que comenzó pues a generar a través, por ejemplo, de la minería ilegal, obtener autos, departamentos, con todo el daño que genera. Si esta persona se muere, todo esto que consiguió con dinero mal habido... Ya no podríamos extinguirlo a favor del Estado. Pero no es lo único, ya, el muerto ya muertito está, ni modo, pero ¿qué pasa con el vivo también? Pero no podríamos porque sus sucesores no estarían siendo investigados, no serían pasibles de una sentencia condenatoria penal, ¿no? Porque se extingue todo con la muerte. Porque con la muerte se extinguió la acción penal y no habría manera de incluir a las personas cercanas a él dentro de un proceso por el delito. Perfecto. Además, señor Urcia, también dejaríamos de investigar a personas dejaríamos de investigar al patrimonio de aquellas personas que son o reo contumaces o reos ausentes o simplemente a los que están prófugos de la justicia. Por ejemplo, el caso que es conocido, que involucra al señor Vladimir Cerrón, en el cual pues se ha incautado dinero que tenía en sus cuentas. Esta persona permanece prófuga, pero si es que se aprueba este proyecto de ley, pues no se podría ir contra su patrimonio. Y ojo que esta norma también plantea que la aplicación es inmediata para el estado en el que se encuentra el proceso, así se encuentre judicializado. Aunado a ello, también usted lo había mencionado, había hecho referencia a los testaferros. Los testaferros son las personas que tienen bienes a su nombre, pero que en realidad son los titulares aparentes de esas propiedades que pertenecen al funcionario corrupto o al minero ilegal o a la persona que trata de personas, también a las personas que están vinculados con actividades muy graves, ¿no? Como por ejemplo organizaciones criminales. Estos testaferros, al no estar investigados en esa actividad criminal, pues tampoco el Ministerio Público podría accionar un proceso de extinción de dominio contra ellos. Si se cambia todo esto. Si se cambia toda esta norma. O sea, para ponerlo así, un minero ilegal, un extorsionador que le cobra todos los días a ustedes el cupo y él va sumando dinero y como no sabe qué hacer con el dinero porque no puede mandarlo al banco y demás, comienza a comprar, ¿no? Departamentos, pero no a nombre de él, sino utiliza a otras terceras personas, ¿no? Y estas que no pueden obviamente comprar un departamento porque no les alcanza el dinero, pero como ya lo tienen, a través de esta persona delincuente, se compra pues el auto y el departamento. A esta persona sí se la puede intervenir, a los testaferros, con la actual norma. A la propiedad que ostentan en apariencia estos testaferros, ¿no? Y además también quiero poner énfasis en el hecho de que esta norma ha excluido a las actividades ilícitas de lavado de activos, delitos ambientales, actividades ilícitas ambientales y además también corrupción de funcionarios contra la administración de justicia. Es decir, señor Urcia, esta propuesta que se ha planteado. Sí, ¿no? Este proyecto de ley pretende pues sacar del proceso de extinción de dominio a estas tres actividades ilícitas. Walter, tenemos ahí la segunda imagen, por favor, para que el público también lo pueda observar en torno a esta ley que algunos congresistas quieren cambiar a favor de la criminalidad. La extinción de dominio, que es la norma que quieren cambiar, quieren modificar. A ver, dice, cambios propuestos. A ver, ¿qué quieren proponer estos congresistas? Excluir delitos de corrupción. O sea, todos los delitos de corrupción los quieren excluir de esta extinción de dominio. Lavado de activos, todos los temas que tienen que ver con lavado de activos quedan excluidos al margen, no se van a poder investigar ni sancionar. Y crimen organizado. Entonces, doctora López, ¿qué les quedaría por investigar? El patrimonio de estas actividades ilícitas no podrían investigarse, tampoco podrían investigarse si es que no existe una sentencia
previa. Terrible. Firme, ¿no? Establecer un plazo de prescripción de solo 5 años, cuando sabemos que en el Perú pues un caso demora N años. Y exigir una condena firme y consentida, o sea, no solamente con la sentencia o condena de un juzgado, de una sala, no, se tiene que ir hasta la Suprema, casación y recién podría aplicarse la extinción de dominio. Esto sinceramente es una burla y la población tiene que indignarse con lo que estos cabecillas, ya me equivoco, yo no sé decirle cabecillas o congresistas, ¿no? ¿Cuál va a ser el impacto de esto? Muchos corruptos podrían quedarse con bienes ilícitos, afectaría la recuperación de bienes por actividades ilícitas, afectaría el desarrollo económico y la inversión en el país, se favorecería la impunidad de los actos de corrupción y yo agregaría un quinto elemento, que producto de este dinero ilícito que se obtiene de estos delitos, se va a financiar campañas políticas y muchos congresistas, en este caso senadores y diputados, incluso, ¿por qué no hasta presidentes, van a llegar financiados justamente por todas estas actividades? Y el daño que nos va a hacer al sistema como tal, como país, va a ser terrible. Termino con lo siguiente, doctora. ¿Cuánto ha incautado el Estado por tener actualmente vigente esta extinción de dominio? Mire, a nivel nacional lo que se ha recuperado es 500 millones de soles durante estos 6 años que ya tiene nuestro proceso. En La Libertad, señor Urcia, está en riesgo 126 millones de soles de bienes patrimoniales que tienen origen o destinación ilícita y que están en indagación patrimonial y son bienes cautelados. Eso es lo que se está poniendo en riesgo en La Libertad. Y están ¿de qué actividades básicamente? Vinculados en gran medida, señor Urcia, con una actividad ilícita que es un flagelo para toda nuestra región, que es la minería ilegal, también el narcotráfico, también la trata de personas, aunado a ello el lavado de activos, criminalidad organizada también. ¿Qué implica el hecho de estos 126 millones que se tienen todavía allí pendientes? O sea, ¿en qué estado se encuentran? Están en estado de indagación patrimonial. En algunos de ellos ya se han presentado las demandas y ya pues estamos a portas de iniciar un proceso ya judicial, esa etapa judicial, ¿no? Que es que se le notifica a la parte requerida para que también pues puedan presentar sus medios probatorios y enfrentarnos en un proceso. ¿Y estos 126 millones distribuidos en qué bienes o inmuebles están? Por ejemplo, que ustedes hayan podido identificar. Está en dinero en efectivo, está en inmuebles, me refiero a casas, departamentos, depósitos, también en vehículos, también en barras de oro, eso principalmente. 126 millones. No me equivoqué en decir que después de Lima somos una región donde se lava muchísimo dinero, creo, ¿no? Somos una región que está siendo muy golpeada por actividades ilícitas graves, trata de personas, minería ilegal, corrupción de funcionarios. Doctora, muchísimas gracias. ¿Y qué le da finalmente ustedes y el equipo de fiscales que se tiene ahí? Se enfrentan a toda esta red, finalmente red criminal, ¿no? Y supuestamente el Estado, a través de sus poderes políticos que tienen, llámese Congreso de la República o llámese el Ejecutivo también, debería respaldar todo este trabajo, ¿no? Contra la criminalidad y la corrupción. Comentario final. ¿Qué le genera a usted que desde este Congreso se pretenda petardear, se pretenda debilitar, se pretenda finalmente pues dejarlos sin ninguna herramienta jurídica para intentar pacificar de alguna manera nuestro país, para evitar que nuestro país sea tomado por mafias organizadas, porque ustedes con esto debilitan las mafias organizadas. Sin embargo, este Congreso las quiere fortalecer. Entonces, ¿qué le genera a usted que desde el Congreso de la República se pretenda eso? Bueno, señor Urcia,
ya el Congreso de la República ha venido emitiendo muchas normas cuestionables, ¿no? Desde el proceso de extinción de dominio, la verdad es que al ser autónomo también no hemos sido o no hemos tenido en cuenta tampoco esta normatividad, por ejemplo, en el tema de las detenciones preliminares, lo que se ha modificado, no lo ha afectado. Sin embargo, el hecho de conocer que no solo el Congreso, sino también el Defensor del Pueblo presente una demanda de inconstitucionalidad Eso se nos iba. contra la norma. El Defensor del Pueblo ha presentado ante el Tribunal Constitucional una norma para poder... Una demanda de inconstitucionalidad. Una demanda de inconstitucionalidad, es decir, que la institución de dominio es inconstitucional y por tanto debe desaparecer. Exacto. Pero es el Defensor del Pueblo, el actual, Walter Gutiérrez. Pero la pregunta es, ¿quién eligió a Walter Gutiérrez como Defensor del Pueblo? Este Congreso. Este Congreso, por un lado, está con la demanda de inconstitucionalidad a través del Defensor del Pueblo nombrado por este Congreso, y por el otro lado, si no le sale lo del Tribunal Constitucional, está por el otro lado tratando de presentar un nuevo proyecto de ley para poder debilitar la extinción de dominio. Díganme ustedes si no son cabecillas. Díganme ustedes si no son cabecillas, o parecieran cabecillas de organizaciones criminales, ¿no? Pareciera, porque ¿en qué nos favorece a nosotros? ¿En qué nos favorece como sociedad? Si me permite Sí. redondear. Termino. El sentir precisamente es que tanto los congresistas como el Defensor del Pueblo, que debieran estar en pos de asegurar los intereses de la nación, simplemente han sucumbido y están amparando derechos de personas, derechos patrimoniales de personas que los han destinado o los han obtenido producto de las actividades ilícitas que desarrollan. En ese sentido, pues, no solamente nos provoca una desazón, señor Urcia, sino que también vemos que son estas propias instituciones las que están debilitando cuando deberían ser las que más bien robustezcan nuestro proceso de extinción de dominio. Quisiera también aprovechar la oportunidad para dirigirme a la audiencia y para dejar en claro que el proceso de extinción de dominio no se dirige contra bienes patrimoniales que han sido obtenidos producto de un trabajo honesto o que han sido destinados a actividades pues, que cumplen un fin social. Por eso es que no deben dejarse engañar cuando se utilizan estos argumentos de que estas personas afectan derechos de personas que han obtenido ilícitamente el patrimonio. Eso es incorrecto. Efectivamente, doctora Sofía López Vil, se le agradezco muchísimo. Gracias y vamos a a usted, estar señor. atentos, obviamente, de lo que ocurra ahí en el Congreso y también en el Tribunal Constitucional. Muchas Muchísimas gracias.